La renuncia de Arturo Saldívar es un marco propicio para hablar del momento país en lo que se refiere al Poder Judicial. Es una pieza más del engrane del asedio al Poder Judicial. No solo el ataque y la violencia de género en contra de la ministra presidenta, no solo las denuncias y amenazas de juicio político en contra de 4 ministros, no solo el escarnio violando la ley, datos personales de la exposición pública de más de 30 jueces en las mañaneras, no solo la reducción presupuestal y la extinción ilegal e inconstitucional de fideicomisos. Esta es parte de la expresión del entendimiento que López Obrador y Morena tienen de la división de poderes. Es justamente la visión de país de una opinión, de una visión, y de en realidad lo que el presidente le incomoda como el contrapeso del ejercicio de la vida republicana. Y por eso, no es que sorprenda la renuncia de Saldívar, en realidad es un acto de confesión, porque él decidió arrodillarse y convertirse en el paje presidencial. Él decidió arrollar su historia y trayectoria y de paso la autonomía del Poder Judicial. No sorprende como tampoco sorprendió cuando de manera increíblemente cínica fue copartícipe para extender ilegal e inconstitucionalmente su mandato por 2 años. Con la cara dura aquí, él vino, gestionó y fue cómplice de esa extensión de su propio mandato, 2 años más. Eso lo describe en su pequeño tamaño y en su gran ambición. Ese es Arturo Saldívar, el que vino acá a gestionar que se le extendiera su mandato. Por cierto, una reforma al Poder Judicial que Morena hoy confiesa que fracasó. Ustedes vinieron aquí a hacer una reforma judicial que es de gran calado y hoy nos dicen de todas formas que se requiere algo para el Poder Judicial. Pero si ustedes hicieron esa reforma, digan que fracasaron en su intento. ¿Por qué? Porque el gran ingeniero de eso fue Saldívar, en un modelo de concentración de poder y de generar una condición de sumisión a la independencia también de los jueces. Acá discutimos esa reforma. Y por eso, claramente hay un fenómeno que hay una enorme indignación de lo que hizo Saldívar. Les invito, compañeras, compañeros, a que puedan revisar el pronunciamiento del colectivo La Justicia que Queremos. Cerca de 40 organizaciones y más de 30 personas expertas mandan un comunicado y lo que dicen con mucha claridad al Senado de la República, que la renuncia de Saldívar es un fraude a la Constitución. Otro fraude a la Constitución. Piden su comparecencia, se negó. Piden una cuenta pública y una generación de debate público por el precedente que eso determina, pero sobre todo lo que nos piden es que se rechace la renuncia. Y nos piden que en caso de que ésta quiera proceder, se extienda solo su temporalidad por el tiempo que falta en su mandato. ¿Por qué? Porque le toca a la próxima presidencia, que por cierto será Xóchitl Gálvez, hacer esta propuesta. En realidad lo que está de fondo es intentar el fenómeno de control del Poder Judicial por todas las vías. Hay que decirle a nuestros compañeros de Morena, ustedes van a llevar al abogado que defendió a Vancomer en Fobaproa. Revisen el texto de López Obrador, que probablemente ya se les olvidó, como una parte grande de su historia se les ha olvidado. En el texto y en el CD se manifiesta por López Obrador que Saldívar fue el abogado de Vancomer para evitar la auditoría de los bancos. Ese es Saldívar, el que hoy ustedes presumen como gran adquisición de la 4T. Revisen el texto de López Obrador. Ese es en verdad el Arturo Saldívar que siempre ha estado ahí en la ambición y el poder. Claramente, la gravedad de este caso es el incumplimiento de la ley en materia de autonomía e independencia. Lo que Saldívar ha hecho es demostrar con mucha claridad que no puede desempeñar el cargo de ministro y no lo puede desempeñar porque él se ha dedicado a ser un gestor del gobierno
en la Suprema Corte de Justicia. Administra los casos que no le quieren, manipula las votaciones, retiene lo que le indigna y claro, en esa condición él ya no puede seguir desempeñando ese cargo. Pero lo que debe tener absolutamente claro es que Saldívar se va con la vergüenza, con la indignidad, pero sobre todo con la incongruencia de su historia. Por su atención, muchísimas gracias y por supuesto que votaremos en contra. Imaginen ustedes que una de las personas que ha estado al tanto impidiendo que haya reformas judiciales y cómo el Poder Judicial ha decidido que son inconstitucionales lo que vota el Poder Legislativo, que no le toca al Poder Judicial hacerlo. Imagínense un personaje como decir que el gobierno quiere controlar el Poder Judicial, cuando la primera intención del gobierno es precisamente que el Poder Judicial sea elegido democráticamente. Hay un solo país en el mundo, y le costó un golpe de Estado, un solo país en el mundo que se llama Bolivia, donde sus ministros de la Suprema Corte son elegidos por votación. Desde el principio de los tiempos, y hay que recordar, no es un asunto nuevo, desde el principio de los tiempos, si hacemos algo de historia, los ministros de la Suprema Corte han estado para defender los intereses de los poderosos. Yo les puedo dar un caso que no es tan reciente, pero que sucedió sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya saben que también hay un equilibrio, una suerte de equilibrio entre ministros conservadores y liberales, supuestamente, o se lo reparten los republicanos y los demócratas. Entonces, en el último año de Barack Obama, le tocaba a Barack Obama elegir creo que fue por fallecimiento, elegir a uno de los ministros de la Suprema Corte, pero eso alteraría el equilibrio de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, donde pues obviamente había este balance hacia los conservadores y pues no, se lo bloquearon, se lo vetaron y le tocó, fíjense, faltando un año. En un año no le permitieron a Obama tener su propio ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es un ejemplo de cómo se manejan las Supremas Cortes de Justicia alrededor del mundo. En Bolivia pagaron el precio, pusieron a ministros de la Suprema Corte por elección directa y los mismos los mismos poderes fácticos pues echaron a Evo Morales del poder y metieron a Yanín Áñez, que por cierto pues yo creo que todavía está en el bote, ¿no? Le dieron como 10 años de bote. Pero para que se den una idea de que al final de cuentas muchas de las decisiones trascendentales de mucho lo que sucede en el país tienen que pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia, y muchas de las decisiones que no le convienen a la oligarquía tienen que pasar por fuerza, por este asunto de la Suprema Corte de Justicia. O sea, a final de cuentas, de repente esos ministros son súper expeditos, ¿no? Como el amparo para los libros de texto que lo resuelven en 2 patadas, pero el asunto del pago de impuestos de cierto empresario bocón que se la pasa peleando en Twitter, pues ese lo archivan por 8, 9, 10 meses y están esperando, ¿no? Hasta que se cansen para no pagar impuestos. Pues obviamente entendemos que hay una necesidad urgente de construir un nuevo poder judicial que responda a los intereses de los mexicanos, que no responda a los intereses de las oligarquías. Eso todos lo sabemos, eso lo hemos vivido toda la vida. Sabemos a quién funciona, sabemos que Zedillo, que cortó la Suprema Corte de Justicia, mandó al retiro a 11 ministros con su pensión completita. Creo que hubo uno de ellos, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que solo estuvo nomás, para que se den la idea, 6 mesecitos en la Suprema Corte de Justicia, y se retiró con una pensión de más de 200,000 pesos al mes. Fue uno de los que entrevistaron, no recuerdo el nombre del antiguo ministro, pero fue uno de los que entrevistaron en proceso justo antes de que tomara posesión López Obrador, y le tiró hasta con la cubeta. Un cuate que laboró 6 meses y se retiró con una pensión súper jugosa. Entonces, al final de cuentas, el telón de fondo de la discusión de la Suprema Corte de Justicia es que pues, la ley tiene esa cierta dosis de ambigüedad, de la cual pues los ministros deciden a conveniencia qué es lo conveniente para los poderes fácticos y qué es lo que no es conveniente. Y pues obviamente legislan en consecuencia a estas circunstancias. En el caso del ministro Saldívar, pues como dice Álvarez Bocasa, ¿no? que te vende la idea que es un demócrata y que vende y que defenderá la Constitución. Sí, pero ¿saben una cosa? Yo recuerdo mucho, porque tuve una plática con unos pates panistas y yo les decía, el PRIAN tuvo 80 años para construir un marco jurídico
que les beneficiara. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Nosotros vamos a construir una oligarquía, te va a construir un marco jurídico que le permita campear a sus anchas. Es por eso que era casi imposible. Recuerdo yo algún comentario del espurio Calderón cuando le dijeron, oye, ¿tú por qué no cobrabas impuestos? Y Calderón dijo con toda la candidez del mundo, pues porque no podía, porque pues esos mismos poderes fácticos fueron los que me ayudaron a perpetrar el fraude. Entonces, ¿cómo voy a ser un mal agradecido y voy a ir con todos los grandes empresarios y decirles, señores, pues tienen que pagar la parte de los impuestos que les toca? Es lo mismo con el Poder Judicial. Sabemos que obviamente un ministro de la Suprema Corte de Justicia en México gana el doble que uno de Estados Unidos, y que el salario mínimo en México es 10 o 20 veces más reducido que el de Estados Unidos. Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte ganan una barbaridad que no tiene nada que ver con lo que debería de ganar un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y que dicen que es para que no se corrompan. A ver, algunos de ustedes aquí en el chat piensan que los ministros de la Suprema Corte de Justicia son unos santitos y que pues obviamente sus decisiones son basadas estrictamente en derecho, apegadas totalmente a derecho. Pues absolutamente no. Nosotros entendemos esa parte en la que hay una necesidad, porque todas las sociedades se van transformando. Lo he dicho yo muchas veces. Las sociedades deben de transformarse y deben de construir una sociedad que se parezca a ellos. Este país que nosotros heredamos en el 2018 no se parecía nada a sus ciudadanos. Entonces, por eso es cuando llaman, ¿no? Desde la sociología, se habla del pacto social. Nosotros no firmamos ningún pacto social que diga que los ministros de la Suprema Corte deben de ser los mejor pagados del mundo en un país con tantas necesidades, que tenía más de 60 millones de pobres. No firmamos ningún pacto de ese tipo. Entonces, es importantísimo que estos cuates que, como Álvarez y Casa, Damián Cepeda, Germán Martínez, que están totalmente disociados de la realidad, entiendan de que este país del 2023 y este país que recibirá a Claudia, porque dicen cuando llegue Xochitl Gálvez no va a llegar, compadre. O sea, ¿por qué son víctimas del autoengaño? Es por eso que la derecha está en la lona, porque no han entendido que no les dan los votos y no les da el proyecto, porque no hemos escuchado absolutamente nada de un proyecto de nación de la derecha. O si uno va y le pregunta a Xochitl, ¿cuál es tu proyecto? Le voy a dar juego a la ultraderecha, ¿no? Les voy a dar más contratos, voy a acabar con los programas sociales. O sea, totalmente en contra de lo que está haciendo este gobierno. Entonces, ya estamos por ahí, ya llegaron Toño y Vicente, pero les digo, ya para cerrar mi pensamiento, lo que hacen ellos es básicamente una construcción de una mentira, y construyen esta mentira, y luego de que construyen la mentira se la creen. Es por eso que las encuestas ya los tienen en la lona todos ellos. Por eso que el PRD, la Zagarpa, ya lo declaró especie en peligro de extinción, y el PRI va para allá. El PRI va para tener los números del MC, y el PAN en un par de sexenios creo que va a llegar a lo mismo. Mi querido David, ya tenemos por ahí a Vicente y a Toño para ver si nos podemos enlazar hacia allá. Sí, mi querido Ramiro, te agradezco mucho que estés poniéndole pecho a las balas desde tu trinchera. Estamos al frente del centro Moscone, el Moscone Center en San Francisco, en donde se han reunido ya decenas de mexicanos. A un lado vemos al contingente chino bajo fuertes medidas de seguridad en este lugar, en donde se reunirán los líderes de los países que forman parte de esta cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, mi querido Sensei Ramiro Padilla Tondo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y hablando como